programa de capacitación en seguridad vial debe incluir en sus contenidos las señales de tránsito. Mi nombre es Carolina Ávila Coral. En este video de Safety Ya te explicaré una a una todas las señales de tránsito. Comencemos. Comencemos con estas señales horizontales, las que nosotros encontramos sobre las vías. SH01 sencilla y continua. Esta señal nos indica que no se puede adelantar. Cuando en la vía encontramos una línea continua y amarilla, nos está indicando que no se puede adelantar. SH02 doble y continua. En este caso nos está indicando que la calzada es de doble sentido. Y nos está indicando que ninguno de los dos, ni los que vamos ni los que vienen, pueden adelantar. SH03, doble y atrasos. En ambos sentidos se puede adelantar. Cuando nosotros vamos en una carretera y la línea que separa los dos carriles, los dos sentidos, es atrasos, indica que si hay la visibilidad adecuada, con precaución se puede utilizar el carril contrario para adelantar. Cuando encontramos una señal sencilla y atrasos, nos está diciendo que se puede realizar un adelanto. Podemos encontrar SH05 doble y continuada. Puede adelantar quien va al lado de la línea atrasos. Es decir, cuando nos encontramos en una vía de doble sentido, si de nuestro lado está la línea amarilla atrasos, significa que con precaución podemos pasar al carril contrario para adelantar. Pero si nos encontramos del lado de la línea continua, nos está indicando que no debemos adelantar. Recordemos que adelantar cuando tenemos línea continua amarilla puede significar una multa por parte de la autoridad. SH06, cebra o zona peatonal, define el cruce de peatones e indica el sitio donde detenerse. SH07 de borde, esta señal horizontal separa la calzada de la berma. SH08, flechas, muestra la dirección que se puede seguir. En este ejemplo podemos seguir de frente o girar a la derecha. SH09 de carril separa cada fila de vehículos. En este caso nos está indicando que los dos carriles tienen el mismo sentido. Y como la línea es atrasos, podemos adelantar utilizando el carril de la izquierda. SH10, paso a nivel, indica el cruce con el ferrocarril. Vamos ahora con las señales informativas. SI01, ruta nacional, es una señal en forma de escudo que tiene al interior el número de una ruta nacional. SI01A, ruta departamental. Esta señal informativa, similar a la anterior, tiene una forma de escudo, pero como indica una ruta departamental, lleva el nombre y el croquis del departamento en el que nos encontremos, además de su identificación numérica. SI02, ruta panamericana. Cuando vamos viajando por el departamento del Cauca, podemos ver esta ruta. También hay una parte en Nariño que se conecta al final con Ecuador. Y ahí vamos a ver un ejemplo de esta señal de ruta panamericana que cruza todo Colombia. Vamos con SI03, ruta marginal de la selva. Esta señal la podemos ver, por ejemplo, cuando estamos saliendo de Villavicencio hacia Puerto López. Tenemos también SI03, ruta marginal de la selva. Esta señal la podemos ver cuando estamos saliendo de Villavicencio hacia Yopal. Ahí aparece varias veces esta señal. SI05, señales de dirección, nos indica diferentes municipios de destino y hacia dónde debemos cruzar para llegar a ese destino. SI05B, flechas de destino en señal de glorieta. En este ejemplo, la señal nos está indicando 1. La distancia de la glorieta, en este ejemplo, a 500 metros de donde encontramos la señal. Y luego, las flechas de destino nos indican que para cada salida de la glorieta tendremos un destino diferente. A la izquierda Buga,
al frente Cali y a la derecha Buenaventura. SI06, señales de confirmación. Estas señales nos muestran el nombre de un municipio y la distancia en kilómetros a la que nos encontramos de la llegada a ese municipio. Seguimos con señales informativas. Vamos ahora con señal informativa 07, SI07, sitio de parqueo. Esta señal se empleará para informar a los conductores el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar autorizado para el estacionamiento de vehículos. Y 07A, zonas especiales de parqueo. Esta señal se empleará cuando las autoridades de tránsito reglamenten zonas especiales para el parqueo. El nombre asignado a cada zona deberá incluirse en la señal y la información referente a días de la semana, horarios y tarifas podrá darse a través de placas informativas adosadas al soporte de la señal. SI08, paradero de buses. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia de un lugar autorizado como paradero de buses. SI09, estacionamiento de taxis. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio destinado al estacionamiento de taxis disponibles para la prestación de este servicio. SI10, transbordador. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un servicio de transbordador. Por ejemplo, en el Meta, cuando nos dirigimos al municipio de Cabullaro, el bus debe utilizar un transbordador. Ahí encontramos esta señal. SI11, vía para ciclistas. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una ciclorruta. También podrá utilizarse para informar la ubicación de ciclovías, en cuyo caso podrá ir acompañada de una placa adosada en la parte inferior de la señal, indicando los días de uso y los horarios. SI13, zona militar. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una zona militar o de policía, en donde puedan existir reglamentaciones especiales para el tránsito. SI14, aeropuerto. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un aeropuerto. SI15, hospedaje. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a prestar el servicio de alojamiento. SI16, primeros auxilios. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un hospital, puesto de salud o cualquier sitio destinado para la prestación de primeros auxilios. SI17, servicios sanitarios. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicado un sitio destinado para la prestación de servicios sanitarios al público. SI18, restaurante. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio destinado a la venta de alimentos o un restaurante. SI19, teléfono. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicado un servicio telefónico de uso público. SI20, iglesia. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada una iglesia u oratorio. En las señales ubicadas en el sitio mismo podrá indicarse mediante placa adosada en la parte inferior de la señal los horarios de los oficios religiosos. SI21, taller. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicado un servicio para reparación de automotores. SI22, estación de servicio. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar destinado para el abastecimiento de combustibles.
SI23, montallantas. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un servicio de reparación de llantas. SI25, discapacitados. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un cruce a través de la vía diseñado especialmente para personas con discapacidad. También para indicar a los usuarios el sitio de parqueo destinado exclusivamente para personas con movilidad reducida. SI25A, cruce de personas con discapacidad visual. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un cruce a través de la vía diseñado especialmente para personas con discapacidad visual. SI27, seguridad vial. Esta señal se empleará para recordar a los usuarios de las vías disposiciones o recomendaciones de seguridad vial que deben tener en cuenta en su viaje y que no pueden darse a través de las otras señales del presente manual. El mensaje transmitido no debe tener más de 2 líneas de texto. Su color de fondo será blanco con orla y letras de color negro. En este caso, el mensaje de esta señal de seguridad vial es carril central para adelantar, pero el texto puede ser modificado de acuerdo con las necesidades específicas de la vía en la cual se va a instalar. SI29, transporte ferroviario. Esta señal se empleará para informar el sitio mismo, la dirección o la distancia a la que se encuentra una estación del metro o del ferrocarril. Tengamos en cuenta que aunque el nombre de la señal es transporte ferroviario, no se refiere únicamente a estaciones de ferrocarril, sino también a estaciones de metro. SI30, transporte masivo. Esta señal se usará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una estación o paradero exclusivo de transporte masivo diferente al metro o ferrocarril. Como complemento a la señal podrá adosarse una placa informativa que identifique el sistema de transporte masivo. En el caso de la ciudad de Bogotá, esta señal se utiliza para informar de estaciones y paraderos exclusivos de Transmilenio. SI31, zona recreativa. Esta señal se usará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una zona recreativa. SI32, tsunami, ruta de evacuación. Esta señal se empleará para indicar a los usuarios de las vías el sentido de la ruta de evacuación para los peatones en el caso de presentarse un tsunami. Se ubicará al lado derecho de la vía teniendo en cuenta el sentido de circulación de la misma. No se indica la ubicación de la ruta de evacuación, es decir, hacia dónde debemos dirigirnos en caso de un tsunami. SI33, zona de riesgo por tsunami. Esta señal se empleará para informar a los usuarios que se encuentran en una zona de riesgo en caso de tsunami y que debe presentarse un terremoto. Las personas deben dirigirse a zonas altas o al interior del continente, para lo cual deben seguir las rutas indicadas en la señal SI32, la que vimos previamente, ruta de evacuación. Esta señal SI33 de zona de riesgo por tsunami será ubicada en todas las zonas clasificadas como de alto riesgo en caso de tsunami en los mapas de inundación por tsunami generados por entidad competente de acuerdo a lo contenido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo por Tsunami. SI34, punto de encuentro por tsunami. Esta señal se complementa con las dos anteriores. Esta señal se empleará para informar el lugar de encuentro en caso de tsunami, sitio al cual deben dirigirse las personas por condiciones de seguridad. Será ubicada en las áreas que se consideren libres de inundación, de acuerdo con los estudios tendientes a determinar las zonas de riesgo en caso de tsunami, desarrollados por entidad competente de acuerdo a lo contenido en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo por Tsunami. SIC01, estas que tienen la terminación C, es decir, una señal informativa C, son señales informativas para ciclistas. SIC01, nombre o código de la ciclorruta. Vamos a encontrar la señal con una bicicleta y en la parte inferior nos indica el número de la ruta o el nombre y destino de la misma.
SIG02, dirección de la ciclorruta. Estas señales informan a los ciclistas la dirección a seguir para alcanzar un destino. SIG03, cicloparqueadero. Esta señal se emplea para indicar al ciclista el sitio mismo, la dirección o la distancia a la que se encuentra un estacionamiento de bicicletas. Recordemos que estas señales son un subtipo de señales informativas. Son especiales para ciclistas y su color es verde, no azul como la mayoría de señales informativas que hemos visto hasta el momento. SIG04, fin de ciclorruta. Esta señal se emplea para informar al usuario la terminación de la ciclorruta por la cual está transitando. SIG05, inicio de ciclorruta. Esta señal se emplea para informar al usuario el inicio de una ciclorruta. SIG06, zona compartida, bicicletas, peatones. Esta señal se emplea para informar al usuario que transita por una zona compartida entre bicicletas y peatones, con prioridad para el peatón. SIG07, inicio ciclobanda. Esta señal se emplea para informar al usuario el inicio de una ciclobanda. Las ciclobandas son aquellas zonas que comparten con los vehículos la calzada. Entonces, cuando tenemos sobre el pavimento que se traza una línea o se coloca un separador para separar el carril de los vehículos del carril de las bicicletas, tenemos una ciclobanda, que es diferente a la ciclorruta. Las ciclorrutas se encuentran principalmente sobre los andenes. SIG08, fin ciclobanda. Esta señal se emplea para informar al usuario el fin de una ciclobanda. SIO son las señales transitorias de obra. Son señales informativas, pero se subclasifican como señales transitorias porque no son permanentes. Y la O representa de obra. Son usadas principalmente cuando hay obras de construcción en la vía. SIO 03, fin de obra. Esta señal se utiliza para indicar que la circulación a través de la zona de obras ha concluido y se restablecen las condiciones que existían antes de ella. Para reforzar el mensaje se debe agregar una placa adicional con la leyenda fin de obra. Esta señal se debe instalar a no menos de 120 metros del punto donde finaliza el área de seguridad en vías rurales y a no menos de 25 metros cuando se trata de vías urbanas. SIO 05, desvío a X metros. Esta señal informa sobre la proximidad de un desvío en la zona de obras. La señalización de desvío se usará solo en el caso de tener que dirigir el tránsito a otra ruta o calzada. Debe indicar siempre la distancia a la que ésta se encuentra, es decir, las 3X se reemplazan por la distancia en metros. En vías rurales puede ser reiterada al menos una vez. SI07, desvío. Esta señal se utiliza para indicar a los usuarios el tipo de maniobra requerida para continuar circulando a través de las zonas de obras. Se debe ubicar justo antes del lugar donde nace el desvío, con la flecha indicando en qué dirección y sentido continúa la vía. A lo largo del desvío puede ser reiterada cuando se produzcan cambios de direcciones importantes. SI08, fin desvío. Esta señal informa a los conductores sobre el fin de la restricción a la circulación por la ruta en que se encontraban los vehículos antes de ingresar al desvío. Se debe ubicar a no más de 100 metros del lugar de retorno a la ruta original. SIO 09, fin carril derecho. Esta señal informa sobre el fin del carril derecho en una calzada unidireccional de 2 carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 2 carriles a 1. SIO 10, fin carril derecho. Esta señal informa sobre el fin del carril derecho en una calzada unidireccional de 3 carriles. Se deben instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 3 carriles a 2. SIO 11, fin carril izquierdo. Esta señal informa sobre el fin del carril izquierdo en una calzada unidireccional de 2 carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 2 a 1 carril.
SIO 12, fin carril izquierdo. Esta señal informa sobre el fin del carril izquierdo en una calzada unidireccional de 3 carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 3 a 2 carriles. SIO 13, generación carril derecho. Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado derecho en una calzada unidireccional de un carril. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 1 a 2 carriles. Un conductor que conoce bien esta vía sabe muy bien que muy pronto se va a abrir la vía en 2 carriles y va a estar ubicado muy cerca de la derecha para poder coger el nuevo carril y avanzar. SIO 14, generación de carril derecho. Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado derecho en una calzada unidireccional de 2 carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 2 a 3 carriles. SIO 15, generación carril izquierdo. Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado izquierdo en una calzada unidireccional de un carril. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 1 a 2 carriles. SIO 16, generación carril izquierdo. Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado izquierdo en una calzada unidireccional de 2 carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de 2 a 3 carriles. SIO 17, cambio de alineamiento lado derecho. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineamiento en una calzada unidireccional de 2 carriles generada por obras en el costado izquierdo de ella. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. SIO 18, cambio de alineamiento lado derecho. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada unidireccional de 3 carriles generada por obras en el costado izquierdo de ella. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Normalmente antes de encontrar estas señales de cambio de alineamiento, ya sea derecho o izquierdo, hay también una señal para la reducción de la velocidad. SIO 19, cambio de alineamiento lado izquierdo. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada unidireccional de 2 carriles generada por obras en el costado derecho de ella. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Recordemos que todas estas señales transitorias de obras se identifican por su color naranja. Es decir, que hoy pueden estar y mañana no, o que hoy no las vimos, pero inició la obra y mañana las veremos. SIO 20, cambio de alineamiento lado izquierdo. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada unidireccional de 3 carriles generada por obras en el costado derecho de ella. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. SIO 21, cambio de alineamiento, calzada bidireccional. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada bidireccional. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Como la calzada es bidireccional, vamos a tener carros que vienen del otro lado y el reducir la velocidad se vuelve importante ante esta señal. SIO 22, cambio de alineamiento, calzada bidireccional. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada bidireccional. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. SIO 23, paradero de buses. Esta señal indica un lugar donde está autorizada temporalmente la detención de buses de transporte público para recoger o dejar pasajeros. Si esta señal la encontramos naranja, es porque ese paradero de buses es temporal. Cuando la encontramos azul, como las vimos en las señales informativas del inicio de este video, va a ser un paradero de buses permanente. SIO 24, peatones. Esta señal indica a los peatones que deben circular por un sector especialmente habilitado para ellos. SIO 25, semáforo apagado. Esta señal indica que el semáforo se encuentra temporalmente fuera de servicio.
SIO 26, cruce peatonal no habilitado. Esta señal indica que el cruce peatonal se encuentra cerrado temporalmente al paso de peatones. Cuando se instala esta señal se debe habilitar un cruce peatonal temporal señalizado con la señal SIO 24, la que vimos anteriormente. Vamos ahora con estas señales que son terminadas en T. Es un subtipo de señales informativas de túnel. SIT01, salida de emergencia a la izquierda. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en los túneles que van de Bogotá a Villavicencio, vamos a encontrar todas estas señales que vamos a ver en esta sección. SIT02, salida de emergencia a la derecha. SIT03, ruta de escape a salida de emergencia a la izquierda. Y SIT04, ruta de escape a salida de emergencia a la derecha. Van acompañados de los metros en los cuales encontraremos esa ruta de escape. En el ejemplo de la izquierda vamos a ver que la salida, ruta de escape, se encuentra a 150 metros. En el ejemplo de la derecha estamos viendo que la ruta de escape a salida de emergencia se encuentra a 100 metros. SIT05, teléfono de emergencia. SIT06, extintor de incendios. SIT07, hidrante y manguera para apagar incendios. SIT08, bahía de estacionamiento para emergencias. No todos los túneles los tienen, pero los túneles construidos hace aproximadamente menos de 10 años tal vez, o más recientes, todos tienen bahía de estacionamiento para emergencias. SIT09, sistema de radiofrecuencia dedicado. Ese número que aparece ahí va a variar dependiendo del túnel en el que nos encontremos. En este ejemplo nos dice 90.4. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos acercamos al túnel vamos a ver esta señal con el número de radio dedicado. Entonces vamos a sintonizar el radio de nuestro vehículo en este dial y vamos a poder tener información específica de cómo está ese túnel y precauciones que podamos deber conocer. Vamos ahora con las señales preventivas. Las señales preventivas empiezan por SP. Señal preventiva 01, curva cerrada a la izquierda. Estas señales se deben utilizar para advertir al conductor la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor a 60 km por hora, situación que obliga al conductor a poner más atención y disminuir la velocidad. Puede complementarse con la señal reglamentaria velocidad máxima de CR30 y con señales SP75 delineador de curva horizontal ubicadas dentro de la curva. SP02, curva cerrada a la derecha. Estas señales se deben utilizar para advertir al conductor la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor a 60 km por hora, situación que obliga al conductor a poner más atención y disminuir la velocidad. Puede complementarse con otras señales. SP03, curva pronunciada a la izquierda. Estas señales se deben instalar para advertir al conductor de la proximidad de una curva a la izquierda cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. También se debe usar cuando la velocidad de diseño es igual a la velocidad máxima o de operación de la vía, pero existen limitaciones de visibilidad u otras complicaciones operacionales. En todo caso, estas señales se deben usar solo en curvas cuya velocidad de diseño sea igual o superior a 60 km por hora. Y veamos la diferencia entre las curvas pronunciadas y las curvas cerradas. Cuando estamos hablando de la curva cerrada, veamos que la señal va en ángulo recto, es decir, esta señal, esta separación de estas dos líneas tienen un ángulo de 90 grados. Mientras que cuando estamos hablando de curvas pronunciadas no alcanza a ver los 90 grados y la curva es más redondita, no es recta. Miremos que aquí la señal es completamente recta, mientras que las pronunciadas son redonditas. ¿Qué nos indica la curva pronunciada? En este caso que hay una curva a la izquierda, pero cuando estamos frente a una curva cerrada, como en este ejemplo de curva cerrada a la derecha, es fundamental disminuir la velocidad.
Es un acto inseguro tomar una curva cerrada a más de 60 kilómetros por hora. Debemos siempre reducir la velocidad ante cualquier curva, pero ante las curvas cerradas muchísimo más. SP04, curva pronunciada a la derecha. Estas señales se deben instalar para advertir al conductor la proximidad de una curva a la derecha cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. También se deben usar cuando la velocidad de diseño es igual a la velocidad máxima o de operación de la vía, pero existen limitaciones de visibilidad u otras complicaciones operacionales. En todo caso, estas señales se deben usar solo en curvas cuya velocidad de diseño sea igual o superior a 60 km por hora. SP05, curva y contracurva cerrada a primera a la izquierda. Estas señales se emplean para advertir al conductor la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, cuando al menos una de ellas es cerrada. Se debe usar siempre que la velocidad de diseño sea menor a 60 km por hora, situación que obliga al conductor a poner más atención y disminuir la velocidad. Se aplican solo cuando la separación entre las curvas sea menor a 120 metros. Esta señal puede complementarse con la señal reglamentaria velocidad máxima SR30 y con señales preventivas de delineador de curva horizontal ubicados en la curva. SP06, curva y contracurva cerrada a primera a la derecha. Estas señales se emplean para advertir al conductor la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario cuando al menos una de ellas es cerrada. Se debe usar siempre que la velocidad de diseño sea menor a 60 km por hora, situación que obliga al conductor a poner más atención y disminuir la velocidad. Se aplica solo cuando la separación entre las curvas sea menor a 120 metros. Esta señal puede complementarse con otras señales. Observemos en la gráfica que las líneas son rectas. Zona de curvas sucesivas, la primera a la izquierda. Estas señales se usan para advertir al conductor la proximidad de un sector con tres o más curvas consecutivas de sentidos opuestos y cuya velocidad de diseño es de 60 km por hora o mayor, pero menor que la velocidad máxima o de operación de la vía, y siempre que la distancia entre el fin de una curva y el inicio de la siguiente sea menor a 180 metros. Esta señal puede complementarse con otras señales reglamentarias. SP08, zona de curvas sucesivas, la primera a la derecha. Estas señales se usan para advertir al conductor la proximidad de un sector con tres o más curvas consecutivas de sentidos opuestos y cuya velocidad de diseño es de 60 km por hora o mayor, pero menor que la velocidad máxima o de operación de la vía, y siempre que la distancia entre el fin de una curva y el inicio de la siguiente sea menor a 180 metros. Esta señal puede complementarse con otras señales. SP09, curva y contracurva pronunciada primera a la izquierda. Estas señales se usan para advertir al conductor la proximidad de dos curvas pronunciadas consecutivas y en sentido contrario, cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de la vía y mayor o igual a 60 km por hora, siempre que la distancia entre el fin de la primera curva y el inicio de la siguiente sea menor a 180 metros. SP10, curva y contracurva pronunciada primera a la derecha. Esta señal preventiva se usa para advertir al conductor la proximidad de dos curvas pronunciadas consecutivas y en sentido contrario, cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de la vía y mayor o igual a 60 km por hora, siempre que la distancia entre el fin de la primera curva y el inicio de la siguiente sea menor a 180 metros. SP11, intersección de vías. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad al cruce con otra vía. SP12, vía lateral izquierda, o SP13, vía lateral derecha. Estas señales se utilizan cuando es necesario advertir al conductor la proximidad a un empalme con otra vía, formando un ángulo de aproximadamente 90 grados. SP14, intersección en T. Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los conductores la proximidad de un cruce en forma de T.
SP15, bifurcación en Y. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a una bifurcación de vías en forma de Y no canalizada en la cual hay giro a uno y otro lado. SP16, bifurcación a la izquierda. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a una bifurcación de la vía por el costado izquierdo de la misma. SP17, bifurcación a la derecha. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a una bifurcación de la vía por el costado derecho de la misma. SP18, intersección escalonada primera izquierda. Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los conductores la proximidad a empalmes sucesivos de las vías alternados y cuya distancia de escalonamiento es menor a 100 metros. SP19, intersección escalonada primera derecha. Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los conductores la proximidad a empalmes sucesivos de la vía alternados y cuya distancia de escalonamiento es menor a 100 metros. SP20, glorieta. Esta señal debe ser instalada para advertir al conductor la proximidad de una intersección rotatoria, lo que requiere reducir la velocidad y ceder el paso al ingresar a la misma. SP21, incorporación de tránsito desde la izquierda. Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los conductores sobre la proximidad a una intersección con incorporación de vehículos por la izquierda. La diagramación del símbolo debe representar la geometría actual. Sin embargo, no es necesario mostrar ángulos precisos. A modo de ejemplo, flujos que convergen a 20 y 35 grados pueden representarse de la misma manera. SP22, incorporación de tránsito de la derecha. Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los conductores sobre la proximidad a una intersección con incorporación de vehículos por la derecha. La diagramación del símbolo debe representar la geometría actual. Sin embargo, no es necesario mostrar ángulos precisos. A modo de ejemplo, flujos que convergen a 20 y 35 grados pueden representarse de la misma manera. SP23, proximidad de semáforo. Esta señal se utiliza para advertir la proximidad de una intersección semaforizada cuando ésta constituye una situación puntual y aislada en la vía y por lo tanto inesperada para el conductor o cualquier lugar donde no exista suficiente distancia de visibilidad de la misma. Particularmente se usa para advertir el primer cruce semaforizado al ingresar a una zona urbana, en vías urbanas después de un tramo largo o que incluya varias intersecciones no semaforizadas y se ubicará antes del siguiente semáforo instalado. Y cuando la intersección semaforizada se encuentre después de una curva sin suficiente visibilidad a la entrada de la misma. SP24, superficie rizada. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad de irregularidades sucesivas en la superficie de la vía, las cuales pueden causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo. Debe removerse cuando cesen las condiciones que obligaron a instalarla. En el caso de ser extensos los daños, se podrá incorporar una placa inferior indicando la longitud de la superficie rizada, ejemplo 600 metros. También puede ser utilizada para la señalización de reductores de velocidad del tipo sonorizadores. SP25, proximidad a resalto. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad de un resalto en la superficie de la calzada instalado con el propósito de controlar velocidades excesivas en la vía. Se instalan en vía donde la velocidad máxima es de 60 km o menor y a una distancia del resalto de 40 a 60 metros. Esta señal debe complementarse con otras señales. SP25A, ubicación de resalto. Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio específico de ubicación de un reductor de velocidad. Notemos la diferencia con la SP25. Cuando encontramos solo el símbolo del resalto, nos está indicando que aproximadamente en unos 40 o 60 metros más adelante de donde nos encontramos vamos a encontrar un resalto. Cuando nosotros ya vemos la señal con la flechita que mira hacia abajo, nos está indicando pilas. Aquí donde está la señal está el resalto.
SP26, depresión. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a un hundimiento brusco en la superficie de la vía que puede causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo. Estos hundimientos pueden ser por diseño, como es el caso de un vado cuya señalización debe ser permanente, o por situaciones de asentamiento diferencial del terreno, en cuyo caso se debe programar la reparación en un tiempo razonable. SP27, pendiente fuerte de descenso. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de una pendiente fuerte de descenso. Puede complementarse con una placa que contenga en números enteros el porcentaje de dicha pendiente o la longitud del tramo en pendiente, por ejemplo 6%, 4 kilómetros. En el evento de presentarse un descenso prolongado, estas señales deben repetirse cada 3 kilómetros. SP27A, pendiente fuerte de ascenso. Estas señales se utilizan para advertir al conductor la proximidad de una pendiente fuerte de ascenso. Puede complementarse con una placa que contenga en números enteros el porcentaje de dicha pendiente o la longitud del tramo en pendiente, por ejemplo 6%, 4 kilómetros. En el evento de presentarse un ascenso prolongado, estas señales deben repetirse cada 3 kilómetros aproximadamente. SP28, reducción de calzada a ambos lados. Esta señal debe ser usada para advertir al conductor la proximidad a una reducción o un estrechamiento de la calzada a ambos lados conservando el mismo eje. La reducción puede ser el número de carriles o simplemente del ancho de la calzada. La reducción no necesariamente debe ser igual en ambos lados. SP29, proximidad de señal pare. Esta señal advierte al conductor la proximidad de una señal pare, SR01, cuando ésta corresponde a una situación puntual y aislada en la vía y por lo tanto inesperada. Se justifica también en lugares donde temporal o permanentemente la distancia de visibilidad de dicha señal es inadecuada. SP30, reducción de la calzada a la izquierda. Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la proximidad de una reducción del ancho de la calzada con desplazamiento del eje a la derecha. Esta reducción puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. Cuando vemos esta señal normalmente y vamos conduciendo, lo que hacemos es, si vamos en el carril izquierdo, vamos cambiando de carril para que cuando llegue el momento de la reducción ya estemos en el carril derecho y no nos toque esperar a que nos den paso. SP31, reducción de calzada a la derecha. Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la proximidad de una reducción del ancho de la calzada con desplazamiento del eje a la izquierda. Esta reducción puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. SP32, ensanchamiento simétrico de la calzada. Esta señal preventiva se utiliza para advertir al conductor la proximidad de un ensanche de la calzada a ambos lados conservándose el eje. Este ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. SP33, proximidad de señal ceda el paso. Esta señal advierte al conductor la proximidad de una señal ceda el paso SR02 cuando ésta corresponde a una situación puntual y aislada en la vía y por lo tanto inesperada. Se justifica también en lugares donde temporal o permanentemente la distancia de visibilidad de dicha señal es inadecuada. SP34, ensanchamiento de la calzada a la izquierda. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de un ensanche de la calzada al costado izquierdo. Este ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. SP35, ensanchamiento de la calzada a la derecha. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de un ensanche de la calzada al costado derecho. Este ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. SP36, puente angosto. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a un puente, alcantarilla u obra de similares características cuyo ancho es inferior al ancho de corona de la vía. Debe complementarse con la señal reglamentaria ancho máximo permitido SR33 cuando este sea inferior a 3/4 del ancho de la calzada.
El ancho total disponible considera la calzada y la berma, excluyendo andén y espacios destinados al tránsito de bicicletas. SP37, túnel. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad a un túnel. SP38, peso máximo bruto vehicular permitido. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante en la vía existe un puente, viaducto u otra estructura vial en la que solo se permite la circulación de vehículos cuyo peso bruto total no exceda de las toneladas indicadas en la señal. La señal debe indicar el peso total máximo permitido en toneladas y ser instalada de acuerdo a lo señalado en el numeral 233 del Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte. Esta señal debe complementarse con otras señales. SP39, dos sentidos de tránsito. Esta señal advierte a los conductores que circulan por una vía unidireccional que se aproxima a un tramo de vía sin separador central en el cual la circulación se efectúa en los dos sentidos. En ciertos casos, por ejemplo, en vías con altos volúmenes de tránsito o de visibilidad reducida, puede ser conveniente colocar también esta señal antes del punto determinado. SP41, tres carriles de tránsito, uno en contraflujo. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a un sector de vía que posee tres carriles, de los cuales dos serán por la derecha en el sentido en que se observa la señal y uno en el sentido opuesto. Advierte también que habrá un espacio donde se puede realizar adelantamientos. Debe ser complementada con otras señales. Antes de finalizar el sector de tres carriles, debe tenerse la precaución de colocar la señal SP39, circulación en dos sentidos. SP42, zona de derrumbes. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de zonas de derrumbes o rodados en las que es posible que a causa de desprendimientos se encuentren piedras y o tierra en la calzada. Estos derrumbes pueden provenir de ambos costados o de solo uno de ellos. SP43, tres carriles de tránsito, dos en contraflujo. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad de un sector de la vía que contiene tres carriles, de los cuales uno será por la derecha en el sentido en el que se observa la señal y los otros dos en el sentido opuesto. Esta señal debe complementarse con otras señales reglamentarias y preventivas. SP44, superficie deslizante. Esta señal advierte al conductor la proximidad a un tramo de la vía con material suelto, que puede ser resbaladizo o la existencia de pavimento resbaladizo en la vía, condición que se agrava con el agua. SP45, maquinaria agrícola en la vía. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la probable presencia en la vía de maquinaria agrícola autorizada para circular por la vía, cuya lenta circulación o dimensiones puede ser motivo de peligro. Su uso debe limitarse a los lugares donde es frecuente la circulación de esta maquinaria. Su colocación no debe entenderse como una autorización tácita para el tránsito de esta clase de vehículos, sino como la advertencia de un posible peligro. SP46, zona de peatones. Notemos el cambio de color. Esta es una señal preventiva de color verde, no de color amarillo. Esta señal advierte al conductor la probable presencia de peatones en la vía. Para determinar la real necesidad de ella se debe considerar tanto el flujo peatonal como el vehicular y la interacción entre ambos. La señal debe ser instalada cuando existe un número importante de conflictos y o su gravedad es alta. Por ejemplo, en vías rurales donde existe una alta probabilidad de encontrar peatones en la cercanía de la vía. A criterio del ingeniero diseñador del proyecto de señalización, según el riesgo, podrá complementarse con la señal reglamentaria de velocidad máxima. SP46A, proximidad de cruce peatonal. Esta señal advierte al conductor la proximidad de un lugar con frecuente cruce de peatones. Esta señal no debe ser usada cuando el cruce peatonal forma parte de una intersección vehicular semaforizada. SP46B, ubicación de cruce peatonal. Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo de ubicación de un cruce peatonal. Veamos esa flechita abajo que no la tiene la señal anterior. Y es porque donde está la flechita nos dice, hey, aquí en este punto exactamente cruzan los peatones.
SP47, zona escolar. Esta señal advierte al conductor la posible presencia de escolares en la vía, debiendo ubicarse en las proximidades de establecimientos escolares. Solo debe ser instalada en vías donde la velocidad máxima es menor o igual a 50 km por hora. De lo contrario, la velocidad debe ser previamente reducida modificando el diseño de la vía. Si ustedes quieren profundizar sobre señalización en zonas escolares, hagan clic en las tarjetas y ahí encontrarán el video que hemos hecho sobre toda la señalización de zonas escolares. SP47A, proximidad a cruce escolar. Esta señal advierte la proximidad a un cruce escolar. Se instala antes de cruces escolares donde los estudiantes tienen siempre prioridad. De preferencia, esta señal tiene una placa indicando el horario durante el cual tiene aplicación, generalmente 30 minutos antes y después del horario de entrada y salida de los estudiantes del establecimiento educativo. Si quieres profundizar sobre cruces escolares, haz clic en la tarjeta. SP47B, ubicación de cruce escolar. Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo de ubicación de un cruce escolar. SP48, niños jugando. Esta señal se emplea para advertir la proximidad a una zona destinada a campos de juego adyacentes a la vía. Cuando esta señal se usa para advertir a los conductores la presencia de niños jugando en zonas aledañas a la vía y que eventualmente pueden incursionar en la calzada, previamente la velocidad máxima de la vía debe ser reducida a 20 km por hora, modificando su diseño y colocando la señal velocidad máxima. SP49, animales en la vía. Esta señal se usa para advertir al conductor del vehículo la posible presencia de animales en la vía, sean estos domésticos, indómitos o ganados, por ejemplo, venado, caimanes, culebras u otros. El pictograma a incluir debe corresponder al animal que puede hacer presencia en la vía. Cuando se use en zonas de presencia de ganado, su colocación no debe entenderse como una autorización tácita para que el ganado sea arreado por las vías. SP50, altura libre. Esta señal preventiva se usa para advertir al conductor que más adelante en la vía existe una restricción de altura en un túnel, puente, paso a nivel u otros. La cifra anotada debe aproximarse a la décima inferior. Por ejemplo, 4,55 se indica en la señal 4,50. La señal debe indicar la altura máxima permitida. Esta señal debe complementarse con otras señales. SP51, ancho libre. Esta señal se usa para advertir al conductor que más adelante en la vía existe una restricción de ancho que puede afectar a ciertos vehículos. La cifra anotada debe aproximarse a la décima inferior. Por ejemplo, 3,28 se indica en la señal como 3,20. La señal debe indicar el ancho máximo que permite la restricción, debiendo ser instalada de acuerdo con lo señalado en el numeral 233 del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de la República de Colombia. Esta señal debe ser complementada con otras señales. SP52. Cruce ferroviario a nivel sin barrera. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de un cruce ferroviario a nivel en operación. SP52A, cruce ferroviario a nivel con barrera. Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad de un cruce ferroviario a nivel en operación, provisto de barreras accionadas manualmente o en forma automática. SP53, barrera. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a una barrera para detener el tránsito con el fin de hacer un control policial de tránsito o de recaudo de peaje. SP54, Cruz de San Andrés. Esta señal complementa a las de cruce ferroviario a nivel sin barrera o cruce ferroviario a nivel con barrera. Su función es indicar para cada acceso el lugar donde se ubica el cruce con la vía férrea, por lo que debe ser instalada lo más cerca posible de esta. En cruces con más de una línea férrea se debe agregar una placa con la leyenda X vías para indicar cuántas existen. La X sería reemplazada por el número de vías. En el caso particular de esta señal, su cara posterior también debe ser retroreflectante, ya que en condiciones de visibilidad reducida, por ejemplo en la noche, al pasar un tren, dicha cara es vista en forma intermitente al ser alumbrada por las luces del vehículo.
SP55, iniciación de separador, dos sentidos. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a un tramo de vía que contiene un separador central o isla que canaliza el tránsito en los dos sentidos. SP55A, iniciación de separador, un sentido. Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad a un tramo de vía que contiene un separador central o isla que canaliza el tránsito en un solo sentido. SP56, terminación de vía con separador, dos sentidos. Esta señal se emplea para advertir al conductor que circula por una vía con tránsito en dos sentidos y con separador central. La próxima terminación del separador central, conservándose la circulación de vehículos en los dos sentidos. SP56A, terminación de vía con separador, un sentido. Esta señal se emplea para advertir al conductor que circula por una vía con tránsito en un sentido y con separador central. La próxima terminador del separador, conservándose la circulación del tránsito en un sentido. SP57, final del pavimento. Esta señal se emplea para advertir al conductor que próximamente termina el tramo pavimentado, comenzando una vía sin pavimento. SP59, ciclistas en la vía. Notemos el cambio de color nuevamente a color verde y no amarillo, que es el color característico de las señales preventivas. Esta señal SP59, ciclistas en la vía, se usa para advertir a los conductores la probable presencia de ciclistas circulando por la vía, debiendo limitarse su instalación a los lugares respecto de los cuales estudios de tránsito demuestran la existencia de un número significativo de ciclistas. SP59A, cruce de ciclistas. Esta señal advierte la proximidad de un lugar de cruce frecuente de ciclistas. También puede ser usada para advertir la proximidad a una intersección con una ciclorruta, en cuyo caso deberá ser complementada con una placa informativa adicional ubicada debajo de la señal con la leyenda cruce ciclorruta. Esta señal no debe ser usada cuando el cruce forma parte de una intersección vehicular semaforizada. SP59B, ubicación de cruce de ciclistas. Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo, la ubicación exacta de un cruce de bicicleta. SP67, riesgo de accidente. Esta señal se emplea para advertir la proximidad a un sector de vía en el cual se presentan accidentes con frecuencia, de acuerdo con las estadísticas registradas por las autoridades de tránsito. Para justificar su uso, el estudio debe documentar por lo menos 6 colisiones en 2 años en el kilómetro siguiente al lugar donde se pretende instalar la señal. La señal podrá permanecer en el lugar hasta 12 meses, periodo dentro del cual se debe identificar e implementar una solución permanente. SP68, conservar espaciamiento. Esta señal se usa para prevenir a los conductores que deben guardar una distancia mínima de seguridad con el vehículo siguiente para evitar colisiones, debido a que las velocidades que se desarrollan en el tramo de vía son altas. La señal se debe complementar con marcas en la calzada denominadas distanciadores, según se ilustra en el capítulo de demarcaciones del Manual de Señalización Vial. Las cabezas de flecha deben estar separadas de acuerdo con las distancias indicadas en el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito Terrestre para el distanciamiento entre vehículos o las normas que lo modifiquen o reemplacen. SP69, curva muy cerrada a la izquierda. Estas señales se utilizan para advertir al conductor la proximidad de una curva superior a 135 grados. Esta señal debe complementarse con la señal reglamentaria de velocidad máxima y la señal preventiva de delineador de curva horizontal. SP70, curva muy cerrada a la derecha. Estas señales se utilizan para advertir al conductor la proximidad de una curva superior a 135 grados. Esta señal debe complementarse con otras señales. SP71, proyección de gravilla. Esta señal se emplea para advertir al conductor la posible presencia de grava o material suelto que puede ser levantado y lanzado para los vehículos dañando a terceros. La presencia de esta señal no es excusa para no mantener limpia la vía.
SP72, salida de vehículos de bomberos. Esta señal se utiliza para advertir la posibilidad de encontrarse con carro de bomberos que deban acudir a un llamado de emergencia. Se instala en las proximidades de estaciones de bomberos. SP73, ráfagas de viento lateral. Esta señal se utiliza para indicar la probable existencia de vientos laterales fuertes que pueden afectar la estabilidad de vehículos livianos. SP74, desnivel severo. Esta señal advierte la existencia de un tramo de vía que presenta un desnivel severo entre carriles adyacentes o entre la calzada y la berma generados por situaciones temporales. El símbolo debe indicar el lado en que se presenta el desnivel, dando lo riesgoso de esta situación. Siempre se debe eliminar los desniveles en el menor tiempo posible. Si bien el grado de peligrosidad de un desnivel depende de su altura, de la velocidad de circulación y de la pericia del conductor, esta señal debe utilizarse siempre en vías que presenten desniveles de 5 centímetros o más. Desniveles mayores de 10 centímetros representan a cualquier velocidad un nivel de peligrosidad tal que no deben ser tolerados. SP75, delineador de curva horizontal. Se utiliza para guiar al usuario en la conducción por una curva pronunciada, cerrada o muy cerrada con respecto a la geometría predominante en un tramo de vía. Se deben usar siempre en grupos de 3 o más y se deben colocar siempre en el costado externo de la curva. Estas señales no deben ser utilizadas para indicar la presencia de una obstrucción o el inicio de una barrera de contención. Podrán ser de color amarillo o amarillo verde fluorescente. SPC01, recordemos que esa C al final nos está hablando de una señal preventiva de ciclorruta o para ciclistas. Vehículos en la ciclorruta. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un tramo de la ciclorruta sobre el cual pueden cruzarse vehículos automotores y por lo tanto se deben tomar las precauciones necesarias para evitar colisiones o choques. SPC02, descenso fuerte, es otra señal preventiva para ciclistas. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de descenso superior al 5% que puede dificultar el control de la velocidad de una bicicleta. SPC03, ascenso fuerte. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de ascenso superior al 5%, la que puede superar la capacidad de algunos ciclistas, obligándolos a desmontar en algunos lugares. SPO01, recordemos que esa O es de obra. Entonces comenzamos nuevamente con señales transitorias, señales preventivas de obra. Señal preventiva de obra 01, trabajos en la vía. Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante por la realización de obras en la vía. Se debe ubicar antes del área de transición o canalización a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables como tiempo de reacción. Esta señal de prevención debe ser de color naranja fluorescente. En la señal SXXX que vemos ahí debe ser reemplazado por la distancia en metros de donde comienzan los trabajos en la vía. SP02, maquinaria en la vía. Esta señal se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede encontrarse entrando o saliendo de la vía o estacionada. SP03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obra es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SP004, SP
o 03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obras es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SPO04, angostamiento a ambos lados. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada a ambos lados. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía, es decir, XXX se reemplaza por el número de carriles. SPO05, angostamiento a la derecha. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SPO06, angostamiento a la izquierda. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SR01 pare. Comenzamos con las señales reglamentarias identificadas por SR. SR01 pare. Esta señal se emplea para notificar al conductor que debe detener completamente el vehículo y solo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. Debe ser colocada inmediatamente próxima a la prolongación imaginaria sobre la acera o más allá de la berma, según sea el caso, de la línea demarcada o no, antes de la cual los vehículos deben detenerse. Este sitio de detención debe permitir al conductor buena visibilidad sobre la vía prioritaria para poder reanudar la marcha con seguridad. SR02 ceda el paso. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse si en el flujo vehicular por dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse a este con seguridad. Esta señal debe ser instalada en todos los casos en que la visibilidad no esté restringida según el criterio antes descrito. Cuando existen vías unidireccionales de dos o más carriles o cuando la visibilidad de la señal se vea obstaculizada, esta debe ser reforzada instalándole también al costado izquierdo o bien utilizando una de mayor tamaño. En el caso de glorietas se debe instalar cuando un carril de incorporación no posee una distancia de aceleración adecuada. SR03, dirección obligada o siga de frente. Esta señal se utiliza para notificar al conductor la obligación de circular solo en la dirección y sentido indicado por la flecha. Se puede usar con su flecha apuntando hacia arriba para indicar la obligación de continuar de frente. SR04, no pase. Esta señal se emplea para notificar al conductor la prohibición de entrar en una zona restringida al tránsito o donde éste circula a contraflujo. Se debe ubicar donde el conductor pueda comprender fácilmente cuál es la vía con prohibición de entrar. Se debe usar en rampas de salida de autopista al llegar a la conexión con vías convencionales para evitar la entrada en contra del sentido de tránsito. Señal reglamentaria 05, giro a la izquierda solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la izquierda. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para ese movimiento y no deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se complementa con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. Nueva señal reglamentaria 06.
Prohibido girar a la izquierda. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la izquierda en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. SR07, giro a la derecha solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la derecha. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para este movimiento. No deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se debe complementar con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. SR08, prohibido girar a la derecha. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la derecha en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. Dado que normalmente los giros a la derecha no representan problemas, su uso debe ser sumamente restringido, colocándose la señal solamente donde existan problemas para el cruce de los peatones o en zonas donde no se desee incrementar los flujos de la calle hacia la cual se gira. En Bogotá es común ver esta señal en los cruces con estaciones de Transmilenio de alta afluencia al público. En esos casos, normalmente el giro se debe realizar una cuadra antes o definitivamente no se puede girar a coger la vía. Es importante cerca de estaciones de servicio de transporte masivo estar muy alerta a esta señal. SR09, giro en U solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido desde el carril izquierdo es un giro en U. SR10, prohibido girar en U. Esta señal indica al conductor que no puede girar en aproximadamente 180 grados. Se emplea cuando el giro en U puede ocasionar entorpecimiento a los flujos de tránsito, el radio de giro sea pequeño o la maniobra constituya un factor de riesgo. Al instalar esta señal no se está prohibiendo el giro a la izquierda. SR11, circulación en ambos sentidos. Esta señal se emplea en vías unidireccionales para notificar a los conductores que el tramo más allá de la señal es de circulación bidireccional sin separador central. SR12, circulación en 3 carriles, 1 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando uno de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal SP41, 3 carriles, 1 en contraflujo. SR13, circulación en 3 carriles, 2 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando 2 de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal preventiva 43. SR14, prohibido cambio de calzada izquierda a derecha. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. SR14A, prohibido cambio de calzada derecha a izquierda. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. Esta señal la podemos encontrar en la ciudad de Bogotá sobre la carrera 11 frente al Centro Comercial Andino. Ahí vamos a ver que esta señal se encuentra. SR16, prohibida circulación de vehículos automotores. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de vehículos motorizados. Su uso obviamente se restringe a áreas peatonales y a vías para vehículos de tracción animal o bicicletas. SR17, vehículos pesados a la derecha. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos pesados de carga y buses que deben circular por el carril derecho, con el objeto de dejar libres los carriles restantes para el tránsito de vehículos livianos. Se usa exclusivamente en tramos de vías con 2 o más carriles por sentido de circulación, incluyendo los carriles especiales de ascenso. Esta señal debe ubicarse en el costado izquierdo de la calzada.
SR18, prohibida circulación de vehículos de carga. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga que está prohibida la circulación de este tipo de vehículos en el tramo de vía que sigue a la señal. Cuando se establezca esta restricción por el peso de dichos vehículos, debe complementarse con las señales preventivas y reglamentarias de peso máximo bruto permitido. Cuando la restricción se deba a la congestión vehicular o peatonal o a las molestias ocasionadas a los residentes, se debe complementar con una placa informativa que limite las horas de la prohibición. SR19, peatones a la izquierda. Esta señal se emplea para notificar a los peatones la obligación de caminar por el lado izquierdo de la calzada, enfrentando al tránsito que se aproxima por su propia seguridad. Su uso no se recomienda en zonas urbanas. SR20, prohibido circulación de peatones. Esta señal se emplea para notificar a los peatones que está prohibida su circulación sobre la vía. Se usa en aquellos lugares en los que el tránsito vehicular haga peligrosa la circulación de peatones por la vía. Lo encontramos con frecuencia al ingreso de túneles. SR21, prohibida circulación de cabalgaduras. Esta señal se emplea para notificar a los jinetes que está prohibido cabalgar sobre la vía. SR22, prohibida circulación de bicicletas y motociclos. Esta señal se usa para prohibir la circulación de bicicletas y motociclos. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de ciclistas y el tránsito de vehículos motorizados haga riesgosa su circulación. Se debe instalar siempre en los accesos a autopistas, troncales, arterias y túneles. SR23, prohibida la circulación de motocicletas. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de motocicletas que está prohibida la circulación de estos vehículos sobre la vía. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. SR24, prohibida circulación de maquinaria agrícola. Esta señal se usa para prohibir la circulación de maquinaria agrícola. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de estos vehículos y su circulación genere riesgo de accidentes. En zonas agrícolas se debe ubicar en los accesos a autopistas, carreteras, túneles y puentes largos. SR25, prohibida la circulación de vehículos de tracción animal. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de toda clase de vehículos de tracción animal. En las zonas en que este tipo de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y carreteras. Su instalación también es recomendable antes de túneles y puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes. SR26, no adelantar. Esta señal se utiliza para indicar al conductor la prohibición de efectuar la maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le anteceden traspasando el eje de la calzada. En vías pavimentadas se debe complementar con una línea amarilla continua al borde izquierdo del carril en donde se prohíbe la maniobra. Siempre se debe colocar esta señal a ambos lados de la calzada, ya que los conductores que desean efectuar dicha maniobra dirigen su visión hacia la izquierda buscando la oportunidad de realizarla. SR28, prohibido parquear. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, casos en los cuales debe agregarse la leyenda respectiva. SR28A, prohibido parquear o detenerse. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear o detenerse a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipo de vehículo y tramo de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva. Esta señal debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un vehículo puede ocasionar accidentes, en arterias urbanas con alto volumen de tránsito, en las que la detención de un vehículo puede ocasionar congestionamiento en uno o varios carriles, en las entradas y salidas de emergencia, donde en ningún momento debe existir un vehículo que obstruya su normal funcionamiento, y en sitios en los que por razones de seguridad se hace necesaria esta restricción. La señal puede instalarse del lado izquierdo de la vía cuando sea necesario establecer la restricción en dicho costado. Observemos la diferencia con la 28. 28 es prohibido parquearse, pero no detenerse, es decir, un taxi podría parar momentáneamente a recoger o dejar un pasajero, mientras que con la SR28A está prohibido parquear y detenerse, es decir, no hay posibilidad de que un taxista lo deje o lo recoja en ese punto.
SR29, prohibido pitar. Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de hacer uso de aparatos sonoros o de generar niveles de ruido elevados. Se instala próxima a hospitales, clínicas, centros educativos, bibliotecas y edificios dotacionales que requieren bajo nivel de ruido y en general cerca de recintos en los que la naturaleza, las actividades en ellos desarrolladas así lo aconsejan. Se debe ubicar aproximadamente 50 metros antes del lugar donde comienza el recinto a proteger del ruido. Es común encontrar esta señal al lado de las clínicas y los hospitales. SR30, velocidad máxima permitida. Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada. Debe ser repetida con un espaciamiento entre 2 y 5 kilómetros de no haber un cambio de velocidad. Además, se debe colocar en los primeros 300 metros después de cada incorporación de otra vía. SR30A, velocidad mínima permitida. Esta señal se emplea para notificar a los conductores la velocidad mínima a la que se puede circular, expresada en múltiplos de 10 y en kilómetros por hora, con el fin de impedir que se conduzca un vehículo a una velocidad tan baja que entorpezca el desplazamiento del resto de los vehículos, lo que genera condiciones de riesgo. Su uso se restringe a autopistas, vías multicarril, túneles y puentes. En los diseños de señalización siempre se refiere a la señal SR30A, que debe indicar en números, entre paréntesis, la velocidad mínima permitida en kilómetros por hora. Personalmente nunca he visto esta señal en Colombia, sin embargo en otros países sí existe, porque existen autopistas donde hay una velocidad mínima. SR30B, velocidad máxima permitida de salida. En los carriles de salida de una vía de alta velocidad se puede colocar una señal de velocidad máxima con una placa que indique que dicho límite se aplica solamente al ramal de salida. El tamaño de las letras y números se fijarán según la velocidad máxima permitida del tramo de la vía principal. En los diseños de señalización, siempre que se refiera a la señal SR30B, se debe indicar en números entre paréntesis la velocidad máxima permitida en kilómetros por hora. SR31, peso máximo bruto permitido. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga el máximo peso bruto vehicular, vehículo más carga, permitido para la circulación en la vía, expresado en toneladas. Se debe instalar en puentes, en obras de artes civiles o en otros lugares de la vía en donde sea necesario limitar el peso de los vehículos por la capacidad de soporte de las estructuras. Debe ser el complemento de la señal preventiva 38, peso máximo bruto vehicular permitido, y ser concordante con el peso expresado en esta. Recordemos que ya habíamos visto una señal preventiva muy similar, pero era preventiva, y ahí tengamos en cuenta la diferencia. Si es una señal reglamentaria, significa que a partir de donde está la señal, si usted lleva un vehículo con un mayor peso del permitido, a usted las autoridades lo pueden sancionar. Cuando la señal es preventiva, nos está informando que más adelante hay la restricción. Es decir, en el punto de la señal preventiva usted no lo pueden sancionar si tiene el peso máximo o el peso superior al máximo permitido. Y ahí es donde usted gira, cambia de calzada, se devuelve o mira qué hace. Pero cuando ya llega la señal reglamentaria, ya lo pueden sancionar en cualquier momento. La señal reglamentaria 32, altura máxima permitida. Esta señal también tiene un par preventivo. Esta señal se emplea para notificar a los conductores la altura máxima total permitida a los vehículos y su carga para el tránsito por la vía. Debe expresarse en metros y aproximarse a la décima inferior. Por ejemplo, 4,55 metros se indica en la señal 4,50. Debe ser complementada con la señal preventiva 50, altura libre, y ser concordante con la dimensión expresada en esta. Cuando la altura libre sea menor a 4 metros 30 centímetros, siempre debe instalarse la señal. Esta señal se ubicará antes de la alternativa de desvío más próxima a la situación reglamentada y se repetirá en el sitio mismo de la restricción.
SR33, ancho máximo permitido. Esta señal se emplea para notificar a los conductores el ancho máximo total permitido a los vehículos y a su carga, expresado en metros. Esta dimensión debe corresponder al 90% del espacio total de la estructura, aproximada a la décima menor. Esta señal debe ser complementada con la señal preventiva de ancho libre y ser concordante con la dimensión allí expresada. Esta señal se ubicará antes de la alternativa de desvío más próxima a la situación reglamentada y se repetirá en el mismo sitio de la restricción. SR34, zona de estacionamiento de taxi. Esta señal se emplea para indicar el sitio reglamentado por las autoridades de tránsito para el estacionamiento exclusivo de taxis. Se puede complementar con una placa que indique el número de cupos autorizados. SR35, circulación con luces bajas. Esta señal se emplea para notificar al conductor la obligación de circular con las luces bajas del vehículo. Debe ubicarse en entrada a túneles y pasos urbanos con iluminación artificial y carreteras de terreno plano en donde se puede encandilar al conductor que transita en sentido contrario. La no colocación de esta señal no implica la autorización de uso de las luces altas de los vehículos. SR36, retén. Esta señal reglamentaria se emplea para indicar al conductor la presencia de un retén de tránsito, policía o aduana en donde el vehículo puede ser obligado a detenerse. Puede ser complementada con una señal informativa que indique la distancia en metros a la cual se encuentra ubicado el retén u otro tipo de información útil para el conductor. SR38, sentido único de circulación. Esta señal se utiliza para indicar el sentido de tránsito de una vía. Se utiliza en zonas urbanas y se puede complementar con la señal nombre y numeración de calle. Señal reglamentaria 39, tránsito en ambos sentidos. Esta señal se utiliza para indicar que en una vía el tránsito puede fluir en dos direcciones. Se utiliza en zonas urbanas y se puede complementar con la señal nombre y numeración de calle. SR40, zona exclusiva de paradero. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo de vehículo los sitios reglamentados por las autoridades de tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros. SR41, prohibido dejar o recoger pasajeros. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo que les está prohibido detener el automotor para recoger o dejar pasajeros en los sitios aledaños a la señal. Se debe usar especialmente en el ingreso y salida de puentes, túneles y cualesquiera otros sitios en donde resulte peligrosa la detención de un vehículo. Su no colocación no autoriza a los conductores de servicio público a recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos predeterminados por las autoridades. Señal reglamentaria 42, zona de cargue y descargue. Esta señal se emplea para notificar a los conductores que está permitido el cargue y descargue de mercancías en el sitio donde se encuentra. Puede complementarse con una señal informativa que indique tanto la zona como el horario en que es posible realizar dicha actividad o con una lámina en forma de rectángulo adosada al soporte de la señal que informe los horarios permitidos para el cargue y descargue. Señal reglamentaria 43, prohibido el cargue y descargue. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga la prohibición de estacionar o cargar y descargar mercancías en una zona determinada. Señal reglamentaria 44, conservar espaciamiento. Recordemos que también hay una señal preventiva que nos advierte que comienza una zona de desplazamiento. Esta señal reglamentaria ya nos indica que en esta zona hay que guardarlo y si no guardamos la distancia nos pueden sancionar. Esta señal se usa para notificar a los conductores que deben guardar una distancia mínima de seguridad para evitar colisiones debido a que las velocidades que se desarrollan en el tramo de vía son altas. La señal se debe usar en tramos de vías rurales, respecto de las cuales, a través de estudios de accidentalidad, se demuestra que la ocurrencia frecuente de accidentes por alcance. Se debe complementar con demarcación de espaciamientos denominados distanciadores. Señal reglamentaria 45, indicación de separador de tránsito a la izquierda. Estas señales se usan para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada indicado por la flecha. Se instalan al inicio de islas de canalización medianas, separadores y otros frente al flujo que se quiere encauzar. No deben instalarse en glorietas. SR46, indicación de separador de tránsito a la derecha.
Estas señales se usan para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada indicado por la flecha. Se instalan al inicio de islas de canalización medianas, separadores y otros frente al flujo que se quiere encauzar. No deben instalarse en glorietas. Señal reglamentaria 47, no bloquear cruce. Esta señal indica la prohibición de quedar detenido dentro de un cruce por cualquier razón. Se instala en cruces que presentan altos niveles de congestión con el propósito de facilitar el paso de vehículos procedentes de la vía perpendicular. Cuando el flujo al canal se muestra esta señal detenido, se debe ubicar inmediatamente antes del cruce a no más de 20 metros de él. En vías de un sentido de tránsito con 2 o más carriles es recomendable la instalación de esta señal en ambos lados de la calzada. SR48, fin prohibición de adelantamiento. Esta señal indica al conductor la terminación de una prohibición de adelantamiento. SR49, preferencia al sentido contrario. Esta señal se utiliza para indicar a los conductores que los vehículos que circulan en sentido opuesto tienen prioridad. Se instala en puentes estrechos y angostamientos de calzada, entre otros lugares. En general se usa con la leyenda preferencia al sentido contrario. En carreteras de montaña con calzadas angostas se puede usar con la leyenda preferencia al tránsito que sube, para asignar el derecho preferente de vía a los vehículos que suben. SR50, prohibido girar a la derecha con luz roja. Esta señal se emplea para indicar a los conductores que acceden a una intersección controlada con semáforos que no está permitido el giro hacia la derecha con luz roja. Solo se debe instalar previo estudio técnico realizado por la autoridad local competente que demuestre que dicho giro a la derecha sí constituye riesgo de accidentes. SR51, prohibida la circulación de carros de mano. Esta señal prohíbe la circulación de toda clase de vehículos de tracción humana. En las zonas en que este tipo de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y carreteras. También es recomendable su instalación antes de túneles y puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes. SR52, prohibida circulación de buses. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de buses. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria 53, prohibida circulación de motocarros. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de motocarros. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria 54, prohibida circulación de cuatrimotos. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de cuatrimotos. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria para ciclistas 01. Recordemos que la C indica ciclistas. Conserve la derecha. Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de circular por el carril derecho. Señal reglamentaria 02, obligatorio descender de la bicicleta, una señal para los ciclistas. SRC02, esta señal se emplea para notificar al ciclista la necesidad de bajarse de la bicicleta cuando vaya a circular por pasos compartidos con peatones, en las que las características de la infraestructura es limitada, como puentes sin carril exclusivo para bicicletas. Señal reglamentaria de ciclistas 03, circulación no compartida. Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que deben circular por el corredor correspondiente a cada tipo de usuario. Señal reglamentaria de ciclistas 04, circulación prohibida de mascotas. Esta señal se emplea para notificar a los usuarios la prohibición de transitar con mascotas. SRC 05, circulación compartida. Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que la ciclovía es compartida con prioridad para el peatón. Por tanto, el ciclista debe extremar las medidas preventivas. Se debe adosar una placa inferior indicando prioridad peatón. SRO 01, fin vía cerrada. Esta señal se debe emplear para notificar a los conductores el inicio de un tramo de vía o por el cual no se permite circular. Señal reglamentaria de obras 03, 1 a 1. Esta señal se debe emplear para reglamentar el paso alternado de los vehículos cuando en una calzada de 2 carriles de sentido único se cierra uno de ellos.
Señal reglamentaria de obra 04, pare y siga. La señal nos dice todo. Comencemos ahora con las señales turísticas. Señal turística 01, zona de camping. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar para la prestación del servicio de hospedaje en tiendas de campaña. ST02, playa. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una ribera arenosa o playa de mar de un río o de un lago apta para los bañistas. ST03, museo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un museo. ST04, muelle. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio de embarque y desembarque de pasajeros, cargo o semovientes. ST05, zoológico. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la que se encuentra un zoológico. ST06, punto de información turística. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio destinado a proveer datos útiles para los turistas o visitantes. ST07, artesanías. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar permanente de muestra o venta de objetos artesanales. ST08, bienes arqueológicos. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un hallazgo arqueológico. ST09, lago. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un cuerpo de agua natural o artificial. ST10, polideportivo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a la práctica, entrenamiento y competencia de diversos deportes. ST11, mirador. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar donde es posible admirar el paisaje. ST12, alquiler de vehículos. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a la renta de vehículos. ST13, atractivo natural. Esta señal turística se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar que por sus características medioambientales es considerado como atractivo. ST14, volcán. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un volcán. ST15, nevado. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una cumbre cubierta de nieves perpetuas. ST16, termal. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una estación balnearia de aguas calientes. Señal turística 17, cascada. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una caída de agua por desnivel en el curso de un río o quebrada. ST18, pesca. Esta señal se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar en donde se pueden desarrollar actividades de pesca. ST19, arrecife coralino. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un arrecife coralino. ST20, caverna. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una caverna destinada a la espeleología, como la exploración y estudio de las cavidades subterráneas. Señal turística 21, páramo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un páramo. ST22, río. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un río. Señal turística 23, Parque Nacional Natural. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un parque nacional natural.
ST24 Observatorio de Flora y Fauna. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un santuario u observatorio de flora y fauna. ST25 Sendero para excursionistas. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sendero para excursionistas o se practica el senderismo. ST26 Parapente. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar el parapentismo. Señal turística 27, escalada. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar la escalada. ST28 Rafting. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar el rafting como una modalidad deportiva que consiste en dejarse llevar por la corriente de un río de aguas bravas con una embarcación o una balsa. Señal turística 29, comunidad indígena. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada una comunidad indígena. ST30, Monumento Nacional. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar, edificio o paraje que por sus características culturales o arquitectónicas está bajo la protección del Estado. El nombre que identifica el lugar podrá colocarse en una placa informativa adosada a la señal. Y seguimos ahora con unas señales especiales. Estas señales especiales son de tipo preventivo. Son unas señales usadas por oficiales públicos para situaciones de accidentes, fuegos o similares que deben ser de color rosa fluorescente para el fondo y negro para símbolos, textos y flechas. Se podrá informar a los conductores de los diferentes modos de transporte y a los peatones la aproximación a un tramo de vía afectado por un operativo o un evento especial. En este caso vemos PEE01, que es accidente, PEE02, bomberos, PEE03, desastre natural. Pero también debemos tener en cuenta que pueden tener una leyenda específica, como por ejemplo una leyenda retén o el nombre del evento que se realiza. Por ejemplo, una marcha, un concierto, una caminata o un evento de ciclismo. O similar seguida de la distancia a la cual se encuentra el mismo. Se podrá usar conjuntamente con otras señales o repetirla variando la distancia. También tenemos PEE04, control de policía. En algunos casos será conveniente informar con el mensaje el inicio seguido del nombre del evento, por ejemplo, inicio de caminata. Igualmente se podrá informar el sitio de finalización del evento con la leyenda fin seguido del nombre del evento. Por ejemplo, fin de caminata. No se debe mostrar más de 2 líneas de texto por señal. Hemos llegado al final de todas las señales de tránsito explicadas. Cuéntanos en los comentarios qué señales fueron nuevas para ti, qué señales ya conocías pero no sabías exactamente tu significado. No olvides darle me gusta, compartir este video en tus redes sociales. Y ahora te dejamos con una pequeña evaluación. Estás pendiente porque estaremos publicando nuevos quizzes sobre señalización vial.